Soy Pablo Carnero, ingeniero de la energía del Instituto Valenciano de la Edificación. En esta sesión vamos a tratar los particulares asociados a la sustitución de sistemas de tipo caldera o calentadores en relación a las actuaciones sobre las instalaciones térmicas de los edificios. Las calderas y calentadores pueden estar asociadas al servicio de producción de agua caliente sanitaria, en cuyo caso nos solemos referir a la generación como calentadores, o calefacción, recibiendo el nombre de calderas en este caso. Pueden utilizar la totalidad de vectores energéticos disponibles, aunque típicamente hablamos de electricidad o combustibles fósiles gaseosos. Trabajan exclusivamente con agua como fluido de trabajo y su alcance puede ser individual o centralizado. Esta clasificación da lugar a las siguientes tipologías. Es posible que haya situaciones diferentes en casos puntuales. No obstante, la mayoría de situaciones de partida en casos residenciales existentes que utilicen calderas o calentadores obedece a lo siguiente. Tendríamos instalaciones individuales, pudiendo ser exclusivas de agua caliente sanitaria, donde tendríamos típicamente calentadores instantáneos por combustible fósil o electricidad. Pueden ser también exclusivas de calefacción o mixtas, en cuyo caso normalmente hablamos de calderas mixtas por combustible fósil. Nótese que las instalaciones individuales tienden a ser instantáneas, no contando con acumulación dedicada en el interior de las viviendas, más allá de los pequeños volúmenes de inercia que pueden estar integrados en los equipos productores, los cuales rara vez exceden la decena de litros. Tendríamos también instalaciones colectivas, siendo ahora exclusivas de agua caliente sanitaria, exclusivas de calefacción o mixtas para ambos servicios, teniendo en este caso calderas por combustibles fósiles. En este caso es más común encontrarse acumulación. A continuación daremos comienzo por las instalaciones individuales exclusivas para ACS. Remarcar que cuando se actúa sobre una instalación exclusiva de agua caliente sanitaria no se bloquean intervenciones futuras, por ejemplo en la envolvente, dado que la demanda de agua caliente sanitaria está completamente desligada de la demanda térmica de calefacción y refrigeración de un edificio. Cuando hablamos del servicio de agua caliente sanitaria, o ACS, se debe tener en cuenta la demanda o necesidades asociadas. Estas vienen vinculadas con la producción instantánea, por el uso máximo instantáneo de agua caliente, así como por el salto de temperaturas máximo desde las condiciones de la red de suministro de agua a las de consumo. Hay multitud de usos asociados al agua caliente sanitaria: ducha, lavabo, fregadero, etc. No obstante, podemos establecer como uso máximo instantáneo en viviendas, típicamente 0,1 litros por segundo, asociados al caudal máximo de una ducha estándar. También se debe identificar la temperatura de uso, que varía según la aplicación, pero que se sitúa en el entorno de los 40 grados como máximo. Por otro lado, se tiene que la temperatura a la que se dispone el agua sanitaria depende de la temperatura de la red de saneamiento. En el anejo G del documento básico de ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación se aporta información de referencia sobre la temperatura mensual para el agua de la red en función de diferentes localizaciones. En localidades más frías la temperatura de red es menor. Del mismo modo, sucede en meses de invierno comparados con los meses de verano. En relación a los usos de una vivienda se tienen los siguientes caudales de agua fría de consumo humano y agua caliente sanitaria, respectivamente. Se observa que hay multitud de aparatos susceptibles de generar consumo de agua caliente sanitaria. En el caso de tener múltiples equipos, el producto de la cantidad de cada uno por su caudal unitario daría el resultado del caudal total a nivel del edificio. Notar que para el dimensionado del sistema de generación asociado al agua caliente sanitaria se debe considerar aquellos aparatos que obtengan el agua caliente que utilizan a partir de dichos sistemas de generación. Por ejemplo, en las viviendas, la lavadora y el lavavajillas acostumbran a tener sus propios dispositivos internos para obtener el agua caliente que necesitan. Es decir, rara vez son de funcionalidad bitérmica, es decir, que captan el agua caliente proveniente del sistema generador. Con miras a contemplar el grado de simultaneidad, para edificios de viviendas se definen ciertos coeficientes correctores. Se observa cómo en función del caudal unitario y el total se tienen unos coeficientes distintos. Estos coeficientes se aplicarían según la siguiente ecuación para poder conseguir ese caudal máximo simultáneo. Deberá utilizarse este caudal máximo simultáneo para los cálculos.
En el caso de instalaciones individuales, el caudal unitario máximo está muy próximo al caudal simultáneo máximo. Si se asume que la generación debe calentar el caudal de uso máximo instantáneo desde la temperatura de la red hasta la temperatura de uso razonable, entonces obtendríamos la potencia térmica instantánea necesaria. Se observa que la potencia térmica instantánea que se requiere para elevar la temperatura de un cierto caudal, por ejemplo 0,1 litros por segundo asociados a una ducha, o 0,2 litros por segundo asociados a una bañera, o una combinación de ambos, por ejemplo, desde una cierta temperatura de agua de red, 5 grados Celsius en el ejemplo, por ser el caso más desfavorable según la documentación, se observa que esta potencia térmica crece conforme aumenta la temperatura a la que se quiere producir ese agua. Notar que también, lógicamente, si se desea calentar un caudal mayor, la potencia térmica necesaria aumenta para una temperatura de uso dada. Es decir, la potencia que necesitamos depende directamente del caudal o del volumen de agua que queramos calentar, así como del salto térmico desde las condiciones de la red a las condiciones de uso. No obstante, con miras a prevenir la aparición de la legionelosis, se debe garantizar que en los puntos más alejados de consumo se tiene una temperatura mínima de 50 grados. Eso causa que cuando el agua caliente alcanza el punto de consumo, se deba mezclar hasta alcanzar la temperatura de consumo, dado que 50 grados sería una temperatura excesiva para el uso del agua caliente. Las siguientes ecuaciones referirían el cálculo. En primer lugar, las ecuaciones de mezcla, por las que el volumen que se consume es la suma entre el volumen que proviene de la generación y el que proviene de la red de saneamiento para esa mezcla en el punto de consumo. Del mismo modo, la temperatura del agua de consumo sería el resultado de la mezcla de dichos flujos, situándose en un nivel térmico intermedio, es decir, algo más fría que la temperatura que tenía el agua cuando salió de la generación y también más caliente que el agua que proviene de la red de saneamiento. Eso nos llevaría a definir que el caudal que debe circular por la generación, es decir, el caudal que debe ser efectivamente calentado, está determinado por la temperatura a la que se desea consumir un determinado volumen, así como por la temperatura de la red, como vimos anteriormente. Finalmente, la potencia térmica que tendrá que aportar la generación está relacionada por dicho caudal, así como por la diferencia de temperaturas entre la red y la generación. Si se asume una temperatura de uso de 40 grados, el caudal anterior asociado a una ducha de 0,1 litros por segundo y una temperatura de red desfavorable de unos 5 grados, resultaría un caudal a tratar por la generación según la temperatura de producción, como el que se muestra en la gráfica. Se observa que conforme se desea tener un uso a temperaturas más elevadas, para una temperatura de generación dada, el caudal que se debe tratar en esta generación aumenta. Análogamente, se podría mantener un caudal dado y aumentar la temperatura de producción de dicho caudal. Esta situación suele trasladarse a los mandos de los equipos calentadores, teniendo una regulación de temperatura y caudal en el sistema de generación. El resultado de la potencia térmica instantánea para la producción exclusiva de agua caliente sanitaria en instalaciones individuales es del orden de magnitud de unos 15 kilovatios. El resultado sería que tendríamos una necesidad del orden de 14 kilovatios en el ejemplo anterior para poder dar respuesta a las necesidades establecidas. En el caso de desear abastecer un uso mayor, la potencia debería incrementarse. Del mismo modo, se debería tener en cuenta las eventuales pérdidas de calor asociadas a la distribución. Esa potencia térmica debería hacer frente a la producción de energía asociada. La producción de energía viene determinada no por el uso instantáneo, sino por la demanda acumulada. Según la normativa, trabajaríamos con unas necesidades a efectos de caracterizaciones energéticas normativas de unos 28 litros por persona y día, producidos a 60 grados. En la contabilización de energía se debe contemplar las condiciones cambiantes durante ese tiempo. Por ejemplo, temperatura de red y uso cambiante. Para ello es muy conveniente recurrir a una caracterización energética. Cuando se aborda la sustitución de una caldera o calentador existente por combustión, la sustitución debe hacerse en favor de una tecnología de condensación. Esta opción es la más eficiente que existe dentro de la tecnología de equipos de combustión. Además, presenta mejores rendimientos cuando funciona a cargas parciales que a plena potencia. Gracias al principio de funcionamiento de la caldera de condensación, realizar un sobredimensionado del equipo de generación no se ve penalizado en términos de coste de operación. No obstante, como es lógico, sí tendría implicaciones sobre el coste de instalación, el cual es creciente con el tamaño.
es decir, con la potencia térmica. Se puede observar en la gráfica cómo el rendimiento cuando se funciona a un 30% de carga parcial es significativamente superior al que se tendría a plena potencia. Esta situación se da en las calderas de condensación, pero no es muy habitual en el resto de sistemas generadores. Cuando se abordan las instalaciones centralizadas, en este caso, para la producción exclusiva de ACS, la simultaneidad en los consumos tiene un impacto mucho mayor. El uso total teórico a nivel de edificio sería el que se muestra en pantalla, obteniendo el uso máximo simultáneo con la siguiente ecuación. Finalmente, la potencia asociada se obtendría según la ecuación que se ha mostrado anteriormente. Los coeficientes mostrados para las instalaciones individuales serían los mismos a utilizar en este caso. El resultado de potencia térmica instantánea para producción exclusiva de ACS en instalaciones centralizadas es lógicamente superior a las instalaciones individuales. No obstante, gracias a los efectos de la simultaneidad, una generación centralizada tiene una potencia total siempre menor que la suma de las potencias correspondientes a las instalaciones individuales. Se tiene una producción compartida que en algunos momentos se utiliza por unas determinadas personas usuarias y en otros momentos por otra. El procedimiento, en caso de tratarse de instalaciones individuales o centralizadas exclusivamente dedicadas al servicio de calefacción, el dimensionado se realizaría a partir de la potencia térmica que determine un cálculo de cargas. Esa potencia térmica debería hacer frente a la producción de energía asociada. Esta producción vendría determinada no por el uso instantáneo, sino por esta demanda acumulada o por el tiempo en que se mantiene una determinada potencia. En la contabilización de la energía se debe contemplar las condiciones cambiantes durante ese tiempo. Para ello es muy conveniente recurrir a una cierta caracterización energética. El procedimiento, en caso de tratarse de instalaciones individuales o centralizadas, dedicadas al servicio de calefacción y el de ACS simultáneamente, el dimensionado se realizaría a partir de esta combinación de potencias asociadas a las necesidades de agua caliente sanitaria y las que determinarían un cálculo de cargas para la calefacción. Por tanto, sería de alguna manera una adición de ambos procedimientos. En intervenciones que afecten al servicio de calefacción, cuando las unidades terminales sean radiadores de agua caliente, es conveniente realizar la instalación de válvulas termostáticas y revisar el equilibrado hidráulico de la propia instalación, especialmente de la red de distribución. Cuando se realiza una sustitución de sistemas generadores, no se modifica sustancialmente el funcionamiento del conjunto de la instalación, por lo que el resto de sistemas y subsistemas no se suelen ver afectados. La principal actuación se centra en la generación y se debe mejorar la eficiencia energética, fruto de la instalación de sistemas más modernos y eficientes, así como generar ahorros asociados a un correcto dimensionado de ese nuevo equipo que se introduce en el edificio. No obstante, siempre es conveniente aprovechar la intervención para maximizar la eficiencia general de la instalación. Por ejemplo, introducir un control más sofisticado, realizar un mantenimiento puntual más profundo, revisar el estado del aislamiento de las distribuciones y acumulación, etc. Como conclusiones, la sustitución de los sistemas generadores de tipo calderas o calentador por tecnología de condensación presenta aspectos positivos, principalmente vinculados a una mayor eficiencia de la generación y, por lo tanto, de la instalación, lo cual repercute, en principio, en beneficios desde el punto de vista económico en relación a unos costes de operación menores. Por otro lado, al ser una mera sustitución, no debe tener mayores implicaciones en relación a molestias a las personas que habitan la vivienda o el edificio, ni tampoco en relación al espacio ocupado. No obstante, actuaciones tan poco ambiciosas también presentan ciertos inconvenientes, como el hecho de poder bloquear intervenciones destinadas a cambios de sistemas generadores o actuaciones integrales en el medio plazo. Una vez se sustituye un sistema, es razonable esperar a que se agote su vida útil antes de volver a intervenir sobre él. En relación al aspecto ambiental, pese a la mayor eficiencia de la tecnología de condensación, esta funciona en base a combustibles fósiles principalmente. El gas natural en las aplicaciones residenciales suele ser el combustible utilizado. Este hecho lleva asociadas emisiones de gases de efecto invernadero, además de no poder integrar energías renovables eléctricas directamente. Para más información se remite a la bibliografía de referencia. Y esto ha sido todo en relación a la sustitución de calderas y calentadores vinculados a las actuaciones sobre las instalaciones térmicas en los edificios.